Hola, hola, bienvenidos a este 3x7. Hoy es sábado 18 de noviembre. Vamos a hacer un análisis de lo que ha ocurrido esta semana y vamos a intentar cuadrarlo en 21 minutos, como debería ser siempre. Comenzamos con el tema de lo que está ocurriendo alrededor del Ejecutivo, ¿no? Hemos tenido CADE, se ha reunido este grupo de empresarios con varios de los ministros. Se ha conversado mucho de lo que puede ocurrir con nuestro país, de lo que necesita nuestro país. Ha habido presencia del Ejecutivo finalmente y a la par estaba Dina Boluarte en Estados Unidos, ¿no? En la cumbre de la PEC. Podemos comenzar con ese tema, Carlos. Enrique, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, Dina Boluarte en APEC, recibiendo la presidencia de este importante foro para el próximo año, de manos de Joe Biden. Por fin, probablemente ha podido conversar un poquitito más, ¿no? Pero el hecho es que fueron 8 ministros a Urubamba, donde el CADE regresó luego de 13 años, y yo creo que fue una jornada interesante, más allá de lo que aterrizó, ¿no? En hechos concretos, interesante en la relación entre el sector privado y el gobierno, ¿no? Un empresariado mucho más activista, mucho más demandante. Yo he asistido a los dos, al del año pasado, y claro, el año pasado tú veías, curiosamente, digamos, contraintuitivamente, a un empresariado muy temeroso, con un gobierno que estaba a punto de caer, ¿no? Y que incluso incorporaba la posibilidad de que se quedara hasta el 26, porque decían, bueno, no es comunista, pues, no es comunista, pasemos por este trance. Luego al mes siguiente pasó lo que pasó, y ahora lo que estás viendo es un empresariado que, claro, que está al frente de una situación económica muy distante a la de años recientes en el Perú, y que reconocen el contraste entre Castillo y el actual gobierno, ¿no? O sea, alguien como el vicepresidente. ¿Pero cree el empresariado que Dina se va a quedar o hay un miedo a que esto pueda caer en cualquier momento o en todo caso una esperanza? No sé, ¿cómo lo ven? No solo cree que se va a quedar, sino Alberto Tarola cree que se va a quedar hasta el 26, por el tono de su mensaje, ¿no? Eso te da, pero a lo que voy para Pero terminar, los empresarios, eh, no, los empresarios están en el plan de que el Ejecutivo tenga señales más claras de apoyo a la inversión. Y desde el discurso de gente como Alex Contreras del MEF y del propio Tarola, eso está. Pero cuando el Ejecutivo le dice, oye, ¿qué pasa con el régimen agrario que fue derogado, ¿no? En el año 2021, que te ha tirado abajo los números los números futuros o todavía de la inversión de agroexportación? ¿Qué pasa con la flexibilización laboral? Recordemos la Agenda 19 de Maraví y Pedro Castillo, ¿no? Y claro, los empresarios se quejan muchísimo de, digamos, las condiciones que hacen tan difícil la formalización y que cuánto los aprietan. ¿Qué pasa con Petroperú? ¿No? O sea, también les parece insoportable, en realidad, que se le haya dado estos lotes a Petroperú. Y las respuestas frente a ese y otros temas muy concretos del Ejecutivo no son claros. Reformas, decía Julio Velarde, estamos hablando de que estamos creciendo este año prácticamente negativo y que la mayor esperanza es 2% para los próximos años, que es completamente insuficiente. Y Velarde y el sector privado coinciden en la necesidad de reformas que van en esta línea. Y el Ejecutivo no ha respondido con mucho entusiasmo o con mucha convicción sobre la posibilidad de hacer esas reformas. A eso voy, ¿no? O sea, hay una relación que desde afuera se ve buena, pero a la hora de entrar a la importantísima letra pequeña, el acuerdo no está tan claro. Entonces queda todo abierto. Hay como que buenas intenciones, buena relación, pero todavía no hay ninguna solución que se vea. Bueno, mientras tanto también se ha censurado al ministro del Interior. Esto y lo de CADE, Carlos, ¿crees que de alguna manera le da un aire, un poco de oxígeno a Dina o se va a próximamente, prontamente sentir nuevamente este ahogo? Yo creo que más bien es un punto de inflexión, ¿no? En este pacto tácito que hay entre la alianza que gobierna el Congreso y el régimen de Dina Boluarte. Si bien el Premier y los 8 ministros que han ido a la CADE este año son muy optimistas y están haciendo planes para hasta el 2026, yo creo que la censura de Vicente Romero,
que ha sido aprobada con 75 votos de todas las bancadas, demuestra que se están abriendo algunas fisuras en este pacto tácito entre el gobierno y el legislativo, ¿no? Porque antes, digamos, el pacto era todos llegamos juntos al 2026. Yo creo que el tema de, además, las denuncias contra el hermano Nicanor Boluarte son cada vez más consistentes, ¿no? Ya no solo se trata de que ha recibido un alcalde en su casa y que después ese alcalde es beneficiado con un presupuesto millonario para un distrito muy chiquito, ¿no? En Cajamarca, sino que este señor está usando su condición de primer hermano de la nación, es decir, cercano al poder máximo, para subastar los puestos de prefectos y subprefectos con el motivo de recaudar fondos para poder inscribir un partido político que los Boluarte Segarra quieren tener para gobierno de Dina, ¿no? Y no solo eso, sino que creo que también ahora se está investigando a nivel de la prensa no solo a Nicanor Boluarte, sino al hijo de Nicanor Boluarte, un joven abogado que también tiene, al parecer, algunas conductas que podrían calzar en el tráfico de influencias, ya no para vender puestos de trabajo, sino para las licitaciones públicas. Entonces, si esto avanza, si esto va calando, puede ser que este pacto se rompa, y no me extrañaría que empecemos a hablar nuevamente de una moción de vacancia, y a esto se suma el tema económico, que lo ha explicado bien Enrique, con los empresarios y su visión de que no se están haciendo las reformas de fondo, sino lo que anunció el ministro de Economía parecen ser simplemente reformas cosméticas, ¿no? Que no van al tema de fondo que los empresarios están exigiendo. ¿Para qué? Para revertir esa tendencia negativa del crecimiento de la economía, que este año va a ser negativa, ¿no? El tema económico y el tema de seguridad, ¿no? Eso se va a poder de alguna forma ver en las reacciones del Ejecutivo, pero no pareciera que con una censura, que es esta, la primera censura por parte del Legislativo, realmente podamos vislumbrar un panorama catastrófico entre el Legislativo y el Ejecutivo. A partir de eso, ¿tú crees que es como que se ha prendido la mecha? Es lo que estoy entendiendo. Enrique, ¿tú también crees eso? Es que yo creo que estas pueden ser esas mechas como esos quemadores de parrilla que tienen dos mechitas, ¿no? O sea, no es necesariamente una sola mecha. Carlos acaba de describir la situación de Nicanor, que representa claramente un grupo de interés dentro del gobierno, y que lo grave de Nicanor es que, claro, no tiene ninguna responsabilidad. No vamos a decir que es un Montesinos, pero no está nombrado en ninguna parte. Y eso hace más complicada su situación, porque efectivamente alrededor de los prefectos están construyendo este partido político de izquierda, dicen, ¿no? Para sostener algún tipo de continuidad del régimen Boluarte. Pero la otra mecha tiene que ver con Otárola. Entonces, yo interpreto esta caída de Romero como también una fisura por el lado de la vertiente Otárola, porque lo que hemos sabido, por ejemplo, es que el propio primer ministro movió esta carta de los alcaldes a favor de Romero. Oye, que los alcaldes distritales, más allá de nuestras opiniones sobre la performance del ministro, pero que los alcaldes distritales te estén pidiendo, oye, no lo hagas, y que el Congreso diga, no, ni hablar, con el concurso, ojo, de Fuerza Popular y de APP. Entonces, yo me pregunto ahí también si es que no le están quitando el piso a Otárola, porque Romero, pues, sí era uno de los ministros que en todo caso era próximo, ¿no?, al primer ministro. Entonces, yo creo que el debilitamiento se da en varios frentes. Para mí es muy difícil hablar de vacancia, porque sencillamente el Congreso se va. Si la vacan a ella, el Congreso se va. Y eso me parece casi científicamente imposible, al menos, excepto el último año, que la podrían vacar sin que el Congreso se cierre. Pero antes de eso me parece, ¿no?, complejo. Yo creo que antes se va a forzar alguna figura de recambio del círculo de la presidenta que incluye a Otárola, y que de alguna manera podría por lo menos darle a ella el espacio para mover fichas. Estamos hablando de un primer ministro de 9% y una presidenta de 10%. Ahora, políticamente ¿cuál es insostenible. La relación entre Otárola y Nicanor? ¿Cuál es a la interna? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que finalmente ocurre ahí? Porque finalmente son las dos piezas que tiene en sus manos Dina, ¿no? Siempre se ha dicho que se trata de fuego amigo, ¿no? Que en verdad son dos
poderes que se están enfrentando al interior de Palacio bajo la mirada impávida de la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Porque parece ser que depende muchísimo emocional y políticamente de Otárola, pero por otro lado tiene pues su corazoncito en el hermano, que puede recibir en su casa a quien se le pegue la gana, ¿no? Entonces, Se puede hacer lo que digamos le dé la que regalada gana. ya ha habido varias primicias periodísticas producto de esas escaramuzas de fuego amigo, ¿ah? Ujú, Eh, ujú. el caso de Grika Sayak, por ejemplo, ¿no? Se filtró desde la PCM. Ahora ella ha respondido diciendo que la DINI la está persiguiendo, la DINI depende de la PCM también, o sea, hay puyazos de un lado y del otro, y yo no descartaría, es verdad, que el Congreso la piense más de una vez, porque queda claro que hasta julio del 25 no pueden vacarla, porque de inmediato hay que convocar elecciones, porque el presidente del Congreso, quien fuera que asuma la presidencia interina, solo lo hace para llamar a elecciones, no puede completar el mandato, ¿no? Ujú. Pero esto es una recolocación de fuerzas, ¿no? En este pacto tácito entre Ejecutivo y Legislativo, ¿no? Cualquier movimiento del Ejecutivo podría ser, digamos que significativo, ¿no? Nicanor, Otárola e incluso el nuevo ministro del Interior, ¿no? Que ahí vamos a ver quién pone a esa nueva pieza, ¿no? Que seguramente va a ser importante. Y mientras tanto también se está debatiendo el tema, debatiendo no, ¿no? Ya ha sido votado a favor el tema de la bicameralidad y la reelección de congresistas, ¿no? ¿Les sorprendió que lleguen a 95 votos, que se apruebe en esta legislatura y que, a pesar de que necesite otra, se haya avanzado en ese campo? No, no sorprende para nada, era un objetivo, probablemente sorprende que lo hayan puesto tan adelante, pero ahí te vas dando cuenta que el Congreso es capaz de generar o de llegar a consensos que en muchos casos pueden no ser, digamos, muy bienvenidos, ¿no? Por la opinión pública. Estamos hablando del caso de Defensoría, el caso del recambio del Tribunal Constitucional, pueden darse controversias, pero lo cierto es que en otros momentos los congresos no llegaban ni siquiera a esa situación. Y se nota que acá tienen ya esta capacidad para tomar una decisión tan trascendente. A mí por más crítico que uno pueda hacer con el Congreso, no me preocupa especialmente. ¿Necesitamos la bicameralidad? Sí, pues. ¿Necesitamos la reelección de congresistas? Por supuesto. No, claro, ya dicen, pero no con este Congreso, ¿no? En fin, pero es una especie de discusión bizantina. Evidentemente necesitamos ambas cosas, y para el que piensa que esta es la dictadura de la perpetuación parlamentaria, hay que recordar que la tasa de reelección parlamentaria hasta el año, me parece, 2011, era de 19%. Y en los últimos 5 años donde se pudieron reelegir, o en los últimos 10 años, subió al 22%. Ya es un poquito más alta de lo que uno piensa. Pero, Sí. hombre, o sea, de 130 congresistas estamos hablando, si llegas, que yo no creo que va a llegar, ¿no? Con el récord de este Congreso, pero si llegas estarías hablando probablemente de unos 35 congresistas reelegidos. Van a ser mucho menos, ¿no? Y la reelección precisamente es eso, es escoger, ¿no? A los que más o menos puedan tener línea de carrera y que aprendan, pues, ¿no? O sea, en ese nivel estamos, así que yo no sé qué tanto se arañan con ese tema. Ahora, ha quedado clarísimo con el Congreso de ahora que necesitamos reelección, porque finalmente los congresistas que tenemos ahora, que saben que no van a ser reelegidos, están, no sé si decir robando a manos llenas, no voy a generalizar, pero hemos visto que varios sí, Mochando a manos llenas. mochando, comiéndose todos los pollos, haciendo todo lo necesario para que en estos 5 años, digamos, que no se pierda la oportunidad, ¿no? Quedándose, haciendo todo lo posible para estar aprovechando, ¿no? De este cargo, de la cantidad de plata, ya sacando las cuentas hasta el último día que los han elegido. Y por otro lado, tampoco hemos visto debates. Cada vez hay menos argumentos en el Congreso, cada vez son más los consensos que se logran en junta de portavoces, se reúnen los portavoces con el presidente o los de la mesa directiva y salen con las leyes movidas, hechas y cambiadas, y finalmente no hay un debate que realmente uno diga, bueno, qué bien, ¿no? Se presentó, se explicó, se pudo entender de qué se trata y finalmente se llegó a una votación que tiene algún tipo de intención en torno a todo eso, que es el proceso
de un parlamento. Y luego el asunto de la bicameralidad, ¿no? Que se pueda filtrar un poco lo que finalmente sucede en la Cámara Baja, ¿no? En los diputados. Entonces, eso yo creo que realmente hace una gran diferencia a partir del Congreso que estamos viendo, más allá de la gente que está en contra. Pero, siendo este Congreso el que ha votado por eso, también han de alguna forma asegurado algunas cosas para ellos, ¿no? Hay ahí lo de los 45 años, tener que haber sido congresistas, ¿eso es importante en la discusión? Mira, yo creo que estos 30 años de un Congreso unicameral nos ha demostrado que cada Congreso es más impresentable que el anterior, ¿no? Sí. Y no hay esa suerte de Cámara Alta que es contrapesos en el mismo Congreso que podría mejorar la calidad de las leyes, incluso el trabajo de control político, ¿no? Esta vacancia, ¿no? Al presidente de la República, que también que se ha usado de manera irresponsable desde mi punto de vista. Y claro, cuando se dice que el solo hecho de aprobar la reelección o la Cámara de Senadores es para beneficio de los actuales congresistas, yo creo que se generaliza de manera desinformada, porque la reelección no es inmediata. O sea, no es que ellos aprueben la reelección y ya están forever and ever reelectos. Tienen que pasar por el voto, ¿no? Y como ha dicho Enrique, la reelección tiene una tasa muy baja en el Perú, histórica, ¿no? Y con esta calidad de mochazuelos, niños, viajeros y demás, los electores creo que no vamos a reelegir a cualquiera, ¿no? Lo que sí va a ser un incentivo para que los niños y los mochasueldos tengan algo que perder, pues, ¿no? Y que si están pensando en una reelección, por lo menos hagan una gestión distinta o no tan grosera como están haciendo ahora, ¿no? Y creo que además hay un problema serio de subrepresentación en el Perú. Hasta el año 92 teníamos un Congreso de 180 diputados y 60 senadores, ¿no? Y éramos 12 millones de electores. Hoy somos el doble, 25 millones de electores y tenemos solo 130 representantes. Por ejemplo, en Lima, donde hay 33, creo, congresistas, nadie sabe quién representa a qué jurisdicción. La reforma se necesita hacer, creo yo, de manera completa. Estas son reformas parciales, con cierto interés, hay que decirlo, en el Congreso, pero que en el fondo le harían bien tener una Cámara de Senadores y también tener una reelección parlamentaria como un incentivo para que haya mejores gestiones, ¿no? Ahora, Enrique, se tiene que discutir esto, si me permite. No, solo para que remates el dato de que Sí. todavía se tiene que votar en la próxima legislatura, ¿no? Esto acá no es una definición, sino que todavía necesitamos que nuevamente se alcance la mayoría calificada de votos. Si bien la subrepresentación es clara en el Perú, también es cierto que habría que revisar el aparato administrativo del Congreso. O sea, lo que se ha disparado es la cantidad de empleados por congresista, ¿no? Eso y es más verdad. bien se ha hablado, y en CADE se insistió de la necesidad de tener una oficina, pues, jurídica y de asesoría y de evaluación parlamentaria que sea mucho más potente que lo que estamos viendo ahora, ¿no? Claro. Entonces también tienes la oportunidad para tener una burocracia más profesionalizada, porque claro, ahorita estamos viendo que están aprobando un nuevo bono de 10 lucas, creo que es, ¿verdad? Sí. Para todos los trabajadores del Congreso, y uno se pregunta si esos bonos son para recortarle efectivamente o mochárselo, Para mochar. o para que los mochados se queden calladitos, ¿no? Entonces estás viendo todavía esas manifestaciones que son inaceptables, que ojalá no puedas alcanzar una especie de profesionalización y de línea de carrera, incluso diría uno, dentro del Congreso, que es lo que hace falta, ¿no? Lo cierto es que cualquier cosa que haga este Congreso va a estar bajo sospecha, ¿no? O sea, no hay ninguna posibilidad de que digan qué buena decisión, esto seguramente es por el Perú, ¿no? Porque ya se ha visto cómo trabajan. Para terminar, porque tenemos un par de minutitos y nos podemos torturar un ratito, ¿qué podemos decir del fútbol? ¿Qué podemos decir de lo que está ocurriendo con Reynoso? ¿Qué pasa? Yo vi a Gareca el otro día, casi le pido por favor de rodillas, señor Gareca, no se vaya nunca más. ¿Qué está ocurriendo? Yo ya he visto la decepción de todos, ¿no? Hasta los mismos futbolistas. Ya, ¿cómo se levanta
esa parte que por lo menos nos daba ánimos en algún momento de nuestra historia. No solo es que estamos al final de la tabla en la clasificación para el próximo mundial, sino para mí lo más grave es que no tenemos rumbo, ¿no? Muy parecido al gobierno de Dina Boluarte, ¿no? No sabemos a qué jugamos, estamos perdidos, tenemos un director técnico sin olfato, sin reacción, que no sabe cuál es el equipo que va a poner y la verdad es que desesperanzados, ¿no? Yo diría que la selección peruana de fútbol que en los últimos años más bien nos ayudó a sentirnos orgullosos de ser peruanos, de tener la misma camiseta aunque sea en el fútbol. Si algo unía a los peruanos era el fútbol, ¿no? Por eso, por algo no somos la mejor hinchada del mundo. Hoy es un reflejo de lo que es el país, lamentablemente, ¿no? Qué Creo. pena, porque en otros momentos hemos tenido buenos resultados cuando el país estaba bastante en crisis, ¿no? Y eso Oiga, era la sencillamente diferencia. Ujú. Pero para terminar en una nota, digamos, por lo menos optimista, de repente este es momento de revalorar pues a gente como Kimberly, como Pacheco, o sea, los campeones mundiales, huancas, por cierto, muchos de ellos, ¿no? Que tenemos en otras disciplinas. O sea, yo creo que también hay que pensar un poquito fuera de la caja, incluso en estas circunstancias, ¿no? Porque Por las supuesto. hinchadas y las aficiones también se van desarrollando, y así como hemos abrazado nuestra gastronomía, ¿por qué? Porque es buenísima, pues, ¿no? O sea, ¿por qué también no abrazar otras manifestaciones deportivas que nos puedan dar también logros? Y estamos hablando de chicos, de chicas que hacen y traen medallas sin ningún tipo de apoyo prácticamente, ¿no? Entonces, como para pensar también en nuestras obsesiones nacionales de manera un poquito más sana, creo Sí, yo. la actuación de los chicos en los Panamericanos de Chile ha sido muy destacada, no solo en atletismo, fondo, semifondo, sino en surf, por ejemplo, también, ¿no? Y son esfuerzos individuales, sin ayuda ni siquiera del Estado, ¿no? Sí, pues esa es la queja, ¿no? La ausencia del Estado a pesar del talento de nuestro país. Con ese mensaje optimista nos despedimos de este 3x7 hasta la próxima semana. Muchas gracias. Chao. Adiós. Que tengan Chao. buen sábado.